Buenos días a todos. Damos la bienvenida también a los hermanos que están conectados por medio de las redes sociales, hablando por el Face, hablando más bien del Face. Bienvenidos. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Gracias a Dios, porque siempre es un privilegio poder llevar el mensaje del Señor a todas las personas, ¿verdad? Ahora toca aquí en la congregación. Y como siempre, hermanos, un placer y un privilegio estar con todos ustedes. Veo por ahí algunas caritas que no conozco y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos. Más adelantito posiblemente nos los van a presentar. Y qué bueno que hayan venido el día de hoy. Bienvenidos a todos. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Teníamos ya un avance. La última ocasión que pude compartir con ustedes, hablamos, ¿se acuerdan de la palabra, verdad? Así decía, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el tema? De regreso a casa. Vamos a ver de qué se trata este tema. Muy bien, vamos a empezar recordando un poquito acerca de cómo el pueblo de Israel, que fue de ahí donde nos quedamos, porque lo dejamos así como corto, ¿verdad? Vamos a seguir con esto. El pueblo de Israel, recuerdan que estuvo, ¿cuántos años estuvo cautiverio en ese tiempo cuando hablamos? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto tiempo estuvo cautivo el pueblo de Israel? Más o menos, a ver. 40 más. ¿Cuánto? Más. Miren, los hermanos del Facebook ya me pusieron 70 años estuvieron cautivos. Ya iban, ya estaban cerca, hermanos, ¿verdad? Estuvieron cautivos por 70 años, pero eso fue por un juicio de Dios, porque el pueblo de Israel se rebeló. Se rebeló cuando empezaron a dividirse, o se dividieron las 12 tribus de Israel. Recordamos eso, ¿verdad? Algunos hemos leído la palabra y recordamos que se dividió en 12 tribus. Bueno, desde ese tiempo, algunas tribus se dividieron hacia el norte y otras hacia el sur. Es un contexto muy breve el que les voy a dar. Cuando estas tribus empezaron a permitir que la creencia básica y fundamental en un solo Dios, ¿verdad?, en Jehová, permitieron que las otras culturas empezaran a meterse en la cultura hebrea, pues ¿qué empezó a pasar con ellos? Empezaron a adorar otros ídolos. Y eso delante de Dios, pues sabemos que la idolatría es uno de los pecados más fuertes que podemos tener, es ser un idólatra, no adorar a Dios, quitarle a Dios su lugar. Entonces Dios trajo un juicio y por medio del profeta, ¿quién fue? Jeremías, ¿verdad? Fue que les profetizó que iban a estar cautivos por 70 años. Ahorita ya no se les va a olvidar, ¿verdad? 70 años, una generación, hermanos, prácticamente. Algunos de aquí, gracias a Dios y que conocemos, ya están arriba del 7º piso y pueden llegar a más si Dios lo permite, ¿verdad? Pero imagínense toda una generación apartados de su pueblo, gente que incluso en una generación no conoció ya los ritos que llevaban los judíos, ¿verdad? Su fe, olvidaron eso y iban mezclándose con el paganismo. Pero los abuelos, los padres que conservaban el amor por el Señor, pues era lo único que tenían para ir conociendo acerca de la palabra de Dios. Pero bueno, a final de cuentas, ellos fueron exiliados, pero también Dios dio una promesa que vamos a leer más adelante, de que Él iba a rescatarlos después de esos 70 años. Es más o menos el contexto que teníamos por ahí, y que Nehemías, el copero del rey, fue el que fue a ver cuando regresan los israelitas, se encuentran a Jerusalén destruida. Destruida la ciudad y las puertas o los pórticos quemados. O sea, era una desolación total. Ellos llegan con el amor nuevamente a Jerusalén, a regresar a su pueblo y encuentran destruida la ciudad. Entonces, imagínense qué impacto, ¿no? Ellos anhelando llegar a su pueblo, a su casa, regresar, pero estaba destruida su casa. Entonces, Nehemías y otros judíos que estuvieron listos, ¿verdad?,
reconstruyeron las puertas y la ciudad. Y por ahí empieza todo, porque generaciones que incluso el idioma no lo tenían, ya lo habían perdido. Niños que se van, chicos, por ejemplo, de aquí a otro país donde no hablan español, pues la necesidad hace que aprendan el idioma y que posiblemente hasta olviden su idioma natal. Así nos pasa en algunos aquí con los latinos, ¿verdad? De repente ya nuestros familiares ya no pueden hablar bien el español, porque desde pequeños partieron a otro país o a otro lugar. Así pasaba con estos niños o generaciones. Entonces era necesario que Dios los regresara a casa y que además les diera su buena palabra nuevamente. En Josué 1:8, lo vamos a tomar ahorita como referente, porque hermanos, igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos que regresar a la lectura de la palabra de Dios, hermano. Es muy preocupante no ver en esta iglesia, sino ver en las iglesias a nivel internacional, ni siquiera es nacional, a nivel internacional, cómo se está perdiendo el amor, ¿verdad? El entusiasmo por leer la palabra de Dios, por acercarnos a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. Cada vez es más difícil que la gente busque a Dios. No quería tocar el tema, pero el ejemplo que estamos pasando ahorita acerca de lo que es totalmente un paganismo, ¿verdad? Diabólico prácticamente, es lo que ya a nivel internacional se está viendo, ¿verdad? En la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Tal vez el pastor más adelante pueda dar otra referencia al respecto, pero qué falta de respeto, ¿verdad? Qué situación tan desagradable que en una inauguración de los Juegos Olímpicos se burlen, ¿verdad? Del cristianismo. No voy a dar detalles, pero algunos de ustedes saben que ahí hubo representaciones de colectivos de esos que son, creo que hasta la letra Z, no sé, ya perdí, ¿verdad? LG hasta la Z. Ahí hicieron una representación bastante burda, una representación que daña mucho la situación hacia el cristianismo. Y no hablamos solo de la idolatría, porque representaron ahí situaciones que muy, muy feas, las cuales, imagínense, a eso le atacamos que no estamos nosotros dispuestos a buscar a Dios, a leer su palabra, a contrarrestar todas estas situaciones. Es una vergüenza realmente. Sin embargo, Occidente, como lo llaman, o los países europeos, están muy adelantados, hermanos, ya en las situaciones del famoso wake, ¿cómo le llaman a esto? Hablando precisamente de ideas progresistas que tienden a llevarnos hacia eso. Progresismo no solamente es el progreso tecnológico y otras cosas, ¿verdad? Sino también en los ideales, en los pensamientos, en las libertades. Y ellos ya se pasaron. Y ahora lo hacen público a nivel internacional por medio de unos Juegos Olímpicos. Yo recuerdo que en los deportes alguien se atrevía a sacar su pancarta y ponía Juan 3:16. Y era hermoso ver que en los estadios, ¿verdad? Pero ahora sucede lo contrario. Y el mundo, callado. Entonces, volvamos a nuestros principios, hermanos. Eso ayer lo veía cuando terminaba de preparar el tema y decía, qué difícil, porque nosotros mismos, como creyentes en Dios, nos hemos dejado y hemos alejado nuestro corazón de Dios. Y no importa que vengamos a la iglesia, tenemos también mucho que ver y mucha culpa en eso. Por lo tanto, volvamos, hermanos, a la palabra. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, la última frase, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué crees? Lo importante es lo primero. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte. Él es nuestra regla, ¿verdad? De fe y de conducta, hermano. Y hablo de todos los que creemos en Dios. Yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. Bueno, entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En el Dios de la Biblia? Pues entonces lee la Biblia. O asiste a un lugar donde te expliquen quién es ese Dios en el cual tú crees. Porque si no crees en el Dios de la Biblia, tú puedes decir que crees en Dios, pero la realidad es que no sabemos qué Dios estás creyendo. Entonces empezamos por ahí.
Que sea este nuestro anhelo y nuestro principio. Esta es la segunda parte de la enseñanza que tenemos para compartir el día de hoy. Y ya vimos qué es lo que pretende. Pretende que nos renovemos, hermanos, los que ya estamos en Cristo y que venimos a la iglesia y que leemos tal vez a medias la palabra o que la leemos diario. Pero renovémonos, hermanos. Y otros, volvamos a la palabra. Empezamos tal vez cuando nos convertimos muy bien, el entusiasmo, el amor a Dios, pero lo hemos dejado enfriar, hermano. Algunos de nosotros hemos dejado el entusiasmo y la pasión por realizar nuestras labores cristianas. ¿Cuáles son? Lectura de la palabra, oración, adoración, entre otras. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Llevamos una vida rutinaria, a pesar de ser cristianos. Ya es una rutina, hermano, y hay que tener cuidado. Dios en este tiempo, cuando me daba esta palabra, pues sí me decía, Arturo, no seas rutinario, ¿qué te pasa? A mí me lo decía primero, y es así debe ser. Yo no puedo compartirles algo, ¿verdad?, que sea solo para allá. Fue primero para mí. Y así es. Yo creo que a cada predicador, a cada pastor que lo pone enfrente es confrontarlo, porque esa es la vida cristiana. Si tú en una prédica, ¿verdad?, no te confronta el Señor, entonces pues tú pues prácticamente ya estás del otro lado, ¿verdad? Cada prédica, y no importa qué predicador se pare enfrente. A través del tiempo yo he escuchado muchos hermanos que comparten la palabra, y algunos posiblemente léxicamente son mejores que otros, pero el punto no es ver si tienen más carisma, si son más importantes que otros. Lo más importante es que tú estés viendo qué es lo que está diciendo su palabra para ti, porque algo te va a decir a ti. Así que dejemos ya de ver que si el día de hoy, por ejemplo, el pastor necesita tiempo también para preparar sus sermones, necesita tiempo también, como todos los humanos, ¿verdad? Un domingo que él no predique, no pasa nada. Pero si él no predica, no voy a la iglesia. Hoy no voy. Porque quién sabe quién va a predicar, porque para empezar el título ya dice que no va a ser el pastor, porque hasta son bien abusados, ¿verdad? En el título ven, pues es que no sigue la secuencia de lo que el pastor está predicando, ¿verdad? Y estos hermanos que me ven en casa lo saben. Vamos a hablar al respecto. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tienes un lugar ya, eres hijo de Dios, eres salvo, y la salvación nadie te la va a quitar. Pero si no te vuelves a Dios, si no vuelves a creer como al principio, no vuelves a tener ese entusiasmo por la palabra de Dios, te vas a enfriar, hermano. Y más adelante puede causar esto serias consecuencias en tu vida. Lo tenemos a la mano, ¿por qué tenemos que dejarlo? Es gratis, nadie te lo cobra, es por gracia. Y saben que decimos que es gratis, pero la realidad, el precio más alto que pagó, ya saben, Señor Jesús, fue su sangre preciosa. Murió por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Tenemos que entender eso. Tal vez nuestro corazón está como endurecido, pero la palabra de Dios es para eso. ¿De qué manera debo leer la Biblia? ¿Qué actitud debo tener al encontrarme con ella? Lo primero que debo hacer es recibirla con anhelo. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Cuando estábamos narrando la situación en Nehemías 8. Nehemías 8:1, vamos a hacerlo rápido porque esto ya lo habíamos visto, pero es para recordarnos. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se acuerdan que Esdras era el escriba? Que Nehemías se habían juntado, ¿verdad?, cuando estaban reconstruyendo el pueblo. Cuando llega el pueblo y empiezan y reconstruyen el pueblo o la ciudad, se juntan para leer la Biblia, para leer su palabra. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué es el séptimo?
junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Y en qué estamos nosotros ahorita? En julio. Ah, miren, no, estamos en julio, o sea que coincide, ¿verdad? Qué padre. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Recordemos que él tenía su púlpito en alto, porque era una gran, inmensa mayoría de gente, era mucha gente. Entonces él tenía su púlpito alto e incluso tenía de un lado de él, era alto, tenía un lado, un grupo de hombres, 6 hombres de un lado y 6 hombres de otro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la palabra de Dios no era el libro que ahora tenemos, ¿verdad? Que está recopilado. En ese tiempo eran pergaminos que tenían que alargar. Entonces estos hombres ayudaban en esa labor, todos ellos. Ya con tiempo, usted lea el libro de Nehemías, es hermoso, hermano. Entonces, ¿qué sucedió cuando abrieron el libro? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, fue lo que dijo. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió todo el pueblo? Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ustedes ven el anhelo que tenía el pueblo por volver a la palabra. Era un anhelo. Es la primera actitud que yo debo tener. Tengo que venir a escuchar o leer la palabra siempre que tú tengas a la mano, con anhelo. Entonces es muy importante que tengamos ese anhelo, hermano, por la palabra de Dios. El anhelo es un deseo intenso de conseguir algo. A veces anhelamos cosas, ¿verdad? Pero ese es un deseo muy intenso. Yo anhelo esto, ¿verdad? Anhelen la palabra, anhelen volver a la lectura de la palabra de Dios, como el pueblo lo hizo. El pueblo de Israel vivió mucho tiempo alejado de sus costumbres, idioma y sobre todo alejado de su fe. Pero Dios, por medio del profeta Jeremías, les profetizó que su exilio duraría 70 años. O sea, él mismo les dijo, van a ser solo 70 años. Y que al término de ese tiempo, él visitaría a su pueblo y despertaría sobre ellos su buena palabra para hacerlos regresar a su tierra. O sea, Dios, decimos acá en términos entendibles y vulgar, ¿verdad? Los castigó un tiempo. Él los castigó un tiempo, muy poco, ¿verdad? Una generación, 70 años. Pero también a Jeremías le comentó que después de eso, él iba a dar su buena palabra para que su pueblo estuviera bien en casa, estuviera de regreso. Por lo tanto, hermano, esta palabra que tal vez la has escuchado muchas veces, es tiempo que volvamos a entenderla, que tomemos en nuestro corazón esta palabra. La palabra de Dios no es para entretenernos o para leer de vez en cuando o cuando me siento mal. La palabra de Dios deberemos tenerla siempre. No se aparte de tu boca este libro de la ley. No se aparte, porque es el único camino que te va a dar la vida eterna y que sabemos, como dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y el verbo quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra, es Dios. No apartemos de nuestra boca. Por lo tanto, todo lo que aprendamos de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Revelación o Apocalipsis tiene que ver con nuestro Salvador, todo. Entonces, no, ahora no está hablando nada de Nuevo Testamento, puro Antiguo Testamento, ya parecen judaicos. Pues no, hermano, nada que ver. Tenemos que entender nuestra base, nuestro principio para poder entender la obra de Jesús en la cruz y por qué vino a salvarte y por qué vino a salvarnos a todos nosotros. Jeremías 29:10, lo volvemos a leer, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O sea que está escrito. Jeremías 29:10, en la versión Nueva Traducción Viviente, la tenemos ahí también. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego yo vendré
y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. El título de la prédica de hoy. Y los llevaré de regreso a casa. Mira, hermano, los afanes y distracciones de la vida diaria, que hoy por cierto son muchas, no es que no hayan existido, ¿eh? Siempre han existido, pero hoy en día parece que son muchas, ¿verdad? Estamos muy afligidos. Ahorita que hablábamos sobre las situaciones de ideas renovadas y progresistas, todo este rollo hace que nuestra vida pues tenga mucha tensión, que haya mucho estrés, que estemos debatiendo y peleando incluso entre las mismas creencias. Entonces, el ser humano cada día está peor. Y eso, hermano, posiblemente tú quieras que te diga o que el pastor te diga hoy, pues te hable de prosperidad, de riqueza, de que todo va a estar bien, de que va a haber un avivamiento mundial y que eso es lo que hemos escuchado mucho. Pero la realidad, hermanos, lo sabemos nosotros, hemos padecido. Desgraciadamente, y lo digo así, no hemos padecido para Cristo, porque si no, estuviéramos mucho mejor. Pero hemos padecido en todos los aspectos. Y si ahora has padecido por Cristo y para Cristo te han hecho bullying en Cristo, ¿verdad? Te han despreciado, la familia gloria a Dios, hermano, eso es nada. Eso es nada. Así que cuando tengamos oportunidad, sigamos insistiendo a nuestra familia, sigamos insistiéndoles. Es muy difícil, hay un corazón duro ahí, pero Dios puede hacerlo por medio de su palabra. ¿Amén? Bien. Por un lado, bueno, los afanes y distracciones de la vida diaria, que hoy son muchas, nos alejan cada vez más de tener una mejor relación y un mejor tiempo con Dios. Platicábamos en la semana y aquí con un hermano que de repente nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos algún detalle, llámese enfermedad, problema económico, trabajo, etcétera. Un día no puedo ir a la iglesia el domingo por la razón que sea y es justificable delante de Dios. El problema es cuando empezamos a hacerlo rutinario, como les digo, y decir, bueno, hoy no fui a la iglesia, está bien, Dios sabe, perfecto, no hay ningún lío. Pero cuando tú empiezas a hacerlo eso rutinario, resulta que te vas alejando cada vez más y estás entrando en tu propio cautiverio, ¿verdad? Vino y te dominó un pueblo como el de Babilonia que dominó a los judíos y los exilió. Nosotros estamos permitiendo que poco a poco se vaya alejando la palabra de Dios de nuestra vida. No el no creer en Cristo, no el no ser cristiano, el no ser creyente. No es eso. Porque tú puedes decir, yo veo en la transmisión, algunas personas que están en la transmisión tienen, pues no sé, ya años, porque ya tenemos aquí por un par de años por lo menos, o 3. Entonces, no han venido a este lugar, no han regresado. Pero dirán, estoy viendo siempre y estoy conectado y puesto. Puede haber una justificante. Yo digo que no. Pero si no hay la justificante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya es personal, ¿verdad? Pero sí entienden lo que digo. De repente nos pasa a nosotros también. ¿Es difícil venir a alguna ocasión? Claro, porque así es. Pero, ¿dónde está lo que nosotros podemos darle a nuestro Señor? No puedo pagar con nada, Señor, tú hiciste todo en la cruz por mí. Bueno, la semana pasada el pastor decía, bueno, ya te cortaste un dedito, una uñita, y ya ese es un buen pretexto para no venir. Entonces, tal vez exageramos el asunto, ¿verdad? Porque hay cosas que sí son posiblemente muy justificantes, pero no hay que enfriarnos, hermano, no dejemos ese primer amor, como dice la palabra de Dios. Por un lado están nuestras luchas personales, enfermedades, problemas económicos, familiares, falta de trabajo o a veces exceso de trabajo también, entre una gran lista de situaciones que nos agobian, pero que al tratar de darle solución con nuestras propias fuerzas, ahí viene el problema. Nos olvidamos del autor de la fuente de vida y que puede solventar todas nuestras necesidades según su voluntad. Muchos decimos que creemos y que tenemos fe, pero cuando llega el día malo, llega el problema, llega la lucha, empezamos a flaquear y preferimos dar solución nosotros con nuestra inteligencia. Pues ahora vamos a hacer esto. Pero tienes la respuesta, sí, pero Dios, yo creo en Dios, pero que espere tantito porque esto urge. Oye, ven a la iglesia el domingo, tienes oportunidad.
Alguien que está viendo la transmisión se va a acordar de lo que estoy diciendo. Ven a la iglesia el domingo. El domingo a mí nadie me mantiene, decía esta persona. El domingo es el mejor día que tengo para obtener recursos. Está bien, pero ven un ratito y regresa. No va a pasar nada. No, sí, tú porque tienes trabajo, en fin, imagínense, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien así? Porque yo sí, y muy cercano. Pero cuando tomó la decisión de confiar en Dios, de volver a la palabra, de decidir que Dios en su vida fuera el autor de todas sus cosas, aún de sus necesidades económicas, ¿qué creen que pasó? Prosperó, y ustedes lo saben, tomó un tiempo, prosperó, y ahora es una persona que está tomada de la mano del Señor y que da testimonio además. Entonces, confía en Dios, Él puede hacerlo todo. 1, 2 días, 3 tal vez, pero no te enfríes, hermano. Regresa a la palabra. Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tienes esos conflictos, esa necesidad? Confía en Dios, es lo que estamos hablando. Por otro lado, aparte de esas situaciones y conflictos que tenemos diario, todos, si no los tienes, dale gracias a Dios, hermano, y glorifícalo todos los días. Por otro lado están las distracciones y el ocio. Híjole, ese es otro rollo. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre o de descanso, hermano? Pues descansar. Bueno, qué bueno que fuera eso para reponerte, porque es muy bueno. Descansa, reponte de tanto trabajo que has tenido en la semana o en tus tiempos de receso. Puedes hacer ejercicio también, ¿verdad? Algún deporte, puedes tener algún hobby, pero de repente tomamos mal los hobbies. Si yo me dedico a ver, por ejemplo, en mi tiempo libre, un día que tenga libre, voy a decir, ahora sí voy a ver esta serie que siempre me ha interesado verla. Antes la hacían de emoción en la tele, ¿verdad? Las taranovelas o cosas de estas, ¿no? Te ponían un capítulo y te dejaban emocionado hasta la siguiente o el siguiente día, por lo menos al siguiente día, creo que así era, ¿no? Pero ahora las series tú dominas y la quieres terminar en ese día toda la serie. Y si está buena, como decimos, te la echas, te la chutas, dicen unos, ¿no? Toda la serie. ¿Cuánto tiempo le invertimos en ver las series? Pues la verdad, mucho. De repente no te das cuenta y no estoy diciendo que sea malo y depende de la temática que estés viendo, hermano. No te estoy diciendo que sea malo, pero lo malo es todo el tiempo que le estás dando a eso. Y no es un día, al siguiente día. Y lo peor es que en el día trabajas y llegas anhelando, ahí está la palabra nuevamente, llegar a tu serie y volver a ella, ¿no? Los jóvenes, ahora los jóvenes lo que hacen es pasar eternidades, yo le digo, atrás de una computadora de videojuegos. Bueno, antes eran juegos, yo me acuerdo, yo fui joven también y ya aunque no lo crea, ya había tecnología, ¿eh? Yo no soy de 1900 Carranza, pero ya había tecnología. Entonces, también me tocó ahí, mis hijos me culpan a mí. Tú nos enseñaste la tecnología ahí a jugar con las computadoras, ¿no? Entonces, pues no es tanto que les hayamos enseñado, ya vienen con una... los jóvenes ya la mayoría son nativos virtuales. Nosotros todavía éramos así como analfabetas. No sabíamos ni manejar un cajero, ¿verdad? ¿Cómo saco mi dinero? A ver, pues no sé, ¿verdad? Y ahora, ¿qué creen? Ya nuestras generaciones mayores son expertas en los smartphones, ¿verdad? Ya son expertos en todo. Y qué bueno, no es malo. Y no es una crítica y no piense que estamos agrediéndoles ahí, es al contrario. Qué bueno por la tecnología. Pero también hay una aplicación que no olvidan, que es el TikTok. Está ahí. Ese TikTok es como esa gotita de agua. Y una gotita de agua permanente es capaz de ¿qué, hermano? Si está cayendo ahí, ¿de qué es capaz esa gotita que esté ahí?
de perforar lo que tiene por ahí. Tenga cuidado. No lo había pensado, si estás exagerando, hermano, no es cierto. ¿No es cierto? Ayer le preguntaba a una jovencita muy cercana que tengo, le decía, oye, ¿cuántos videos TikTok ves en cada sentada que te sientas a verlo? No, pues unos 50. Pues yo me empecé a reír, porque le digo, ¿50? No mientas que ves 50. Dice, para algunos dicen 50, pues es mucho. Pues no, hermano, se pueden llegar a ver, ya sincerándose, pueden llegar a ver hasta 250 videos cortos en no sé cuántas horas puedan estar ahí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Verdad que a todos nos toca? A todos nos toca. Y miren, acá primero, acá. Así que te pesa entrar el martes al estudio, que es 1 hora, y luego que el pastor es puntual, ¿verdad? Ahora como que ya más o menos nos da espacio, ¿va? Pero es puntual, y empieza puntual y termina puntual. 1 hora en el estudio, hermano. No puedes conectarte. No te digo que te conectes por Zoom, porque ahí es más interactivo y de alguna manera algunos no nos da vergüenza tener la cámara o a lo mejor no me expreso bien, pero métete por Face al estudio, hermano, 1 hora. Deja esos 250 TikToks y inviértele 1 hora a la palabra, es lo que estamos hablando, hermano. Hoy en día el avance tecnológico nos da la oportunidad de comunicarnos en segundos con personas, incluso que están en otro país. En mis tiempos, yo quería comunicarme con alguien y tenía que mandar un telegrama. ¿Qué es eso? ¿Telegram? Un telegrama era una carta que tenías que mandar por el correo y si estaba en otro estado, le mandabas la carta y si bien te iba, te le llegaba en media semana según a dónde estaba, ¿verdad? Imagínense, esperar la respuesta. Pero hoy en día, una videollamadita y estás hablando con tus parientes japoneses. No, perdón, a los gringos, porque japoneses algunos todavía no. Entonces, rápido. Podemos buscar información muy rápido. Yo soy uno de ellos. Por mi trabajo y lo que yo me dedico y estar investigando y estar siempre buscando algo es estar viendo videos, información. Sí, pero resulta que cuando ves esos videos que te interesan, de repente, ¿qué es lo que pasa? Salen otros, y salen otros que no te interesan, pero que son interesantes, ¿verdad? No me interesan, pero qué interesante está. Y ahí te metes, y empiezas, y de repente te das cuenta que ya perdiste un tiempazo ahí. ¡Wow! Y el tiempo de calidad que tendrías que estar con tu familia, con tus amigos, trabajo, en la iglesia, con tus hermanos. ¿Qué pasó con eso? ¿Verdad que poco a poco se nos va metiendo todo? Y luego con estas ideas que el mundo trae ahora, pues todo ya se nos hace normal. Próximamente yo estoy expectante, ¿verdad? Ahora cuando el pastor nos hable de todo esto que se ha metido a la iglesia, que muchos ya lo sabemos, pero qué interesante. Va a ser entender que es el mundo hacia la iglesia, ¿no? No es el amor de Cristo, el poder de Dios hacia afuera, sino es al revés. Por eso, gracias a Dios, dele gracias a Dios porque usted está en una congregación donde se da la palabra de Dios, donde tratamos de no dejar que el mundo sea el que esté enseñándose aquí. Pero es bueno saberlo. Entonces esperemos ahora que el pastor nos dé esos temas porque va a nutrirnos también y nos va a dar armas para poder enseñar a gente fuera de las congregaciones. En general, la tecnología ha venido a dar solución a los problemas de la vida cotidiana en el hogar, en el trabajo, en la medicina, en la milicia, en todo. La tecnología es buena, hermano. La tecnología bien empleada es una herramienta que ayuda a las personas. Como herramienta es buena la tecnología, la verdad. ¿Cuántos jóvenes ahora y no tan jóvenes en sus trabajos ahora lo que implementan es la tecnología? Sin la tecnología no harían lo que ahora hacen, ¿no? Yo hace muchos años quería ser diseñador gráfico, les digo, en 1900 Carranza. ¿Cómo se hacían los gráficos antes? Pues a mano, trazados, tipo arquitectura, ¿verdad? Colores, paletas, todo. Ya había computadoras, pero era algo que solamente los muy sofisticados podrían utilizar. Pero actualmente, ¿qué sucede? Ya hay muchos programas que puedes hacer e incluso
ya no quería decirlo, pero el avance con la IA, ¿sabe qué es la IA? La inteligencia artificial, ya te puede diseñar algo por ti. Tristemente, este sermón, si yo le meto toda la información a la IA y la estoy acostumbrando, ¿verdad? A lo que me gusta predicar, a lo que me gusta decir, o no lo que me gusta, lo que Dios ha estado hablándome, ¿qué crees? Si yo le digo, prepárame el sermón del domingo, me lo prepara. ¿Cuánto tiempo quieres? Tanto. ¿Qué quieres que tema? ¿Qué temática? Tal. ¿Se imagina? Y no le estoy dando ideas, no le estoy diciendo, ay, me voy a preparar de esa forma. Tal vez como una herramienta, utilícela para ver cómo puede cuadrar sus cosas, sus trabajos en la escuela, etcétera, etcétera. Pero si de por sí, como ser humano ya soy tramposo, si yo me busco en ello, pues voy a estar peor. No es mala, pero depende cómo la emplees. A ver, hermanas, díganme la verdad. ¿Es necesaria una lavadora en casa, sí o no? Pues como que no me quieren decir, entonces no es necesaria. Entonces, hermanos, creo que sí. Muy bien, ya salieron varios que sí. Ok, es necesaria, la tecnología es buena. Así ya puedo atender a mis chamacos, ¿no? Entonces aquí ya se programa y yo atiendo a mis chamacos acá. O igual, fíjense, las mujeres que de alguna manera tienen pendiente en todas las cosas, dejan la lavadora ahí automática, hasta seca, ya nada más, ya mero sale la que les va a colgar la ropa, ya mero, espérense tantito, falta poco porque la tecnología va cada vez. No se rían, porque así decían hace muchos años, que no iba a haber cámaras para vernos cuando hablamos por teléfono, van a ver. Bueno, en broma y no, la tecnología es útil, hermano. Pero también la tecnología puede ocasionar que las personas tengan una dependencia de ella, es lo que estamos hablando. Sobre todo hablando ahorita con los celulares, ¿verdad? Las computadoras. También entonces sería un problema que tenemos que resolver, hermano. No solamente es un pecado estar haciendo otras cuestiones o teniendo algunos problemas específicos por los cuales me estoy alejando de leer la palabra y de venir a las congregaciones, de asistir a la iglesia, de buscar a Dios. No solo eso, también nos distraen mucho la tecnología y eso, pues también es parte de un problema que tengo que resolver. No sé, a mí me habló todo lo que estoy hablando ahí el Señor. No sé si alguno de ustedes el poder de la palabra de Dios le está hablando ya a su corazón. Si realmente está sintiendo, ¿verdad?, en dónde está tu detalle. No estoy diciendo que no seas cristiano. No estoy diciendo que no crees en Dios. Pero también para aquellos que nos escuchan y que nos ven hoy y que tal vez vienes de visita hoy, Dios es la única respuesta para tu vida en todos los aspectos. Con Dios puedes disfrutar, con Dios puedes tener una vida en familia maravillosa, con Dios tu familia difícilmente va a ser una familia disfuncional, con Dios puedo hacer una lista que no puedo terminar tal vez nunca, y sin Dios, échate una miradita a lo que está en el mundo. Que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos en él. Por eso padecemos, por eso sufrimos. Mira lo que hay allá afuera. Brenda siempre saca a mi esposa Brenda, ¿verdad? Hijos, he aquí, a ella y a mí, ¿no? Henos aquí. Hijos, siempre trata de darles el consejo. Dios va a traer la persona para ustedes, para que puedan tener una familia y puedan toda la vida vivir juntos con su pareja. Y esa es la verdad. ¿Qué pasa con los jóvenes que se enamoran, se casan, se juntan? Ahora ya no sé, ya la verdad ya me perdí. Yo estoy perdido, ya estoy ignorante de cómo puede haber una relación entre los jóvenes ahora, porque creo que ya no son ni relaciones, ya es nada más porque te vive y clic y ya, y después va y, o sea, ya estoy perdido, realmente no sé. Pero qué difícil y qué duro es eso. Entonces, todos los ejemplos que nos han dado nuestros abuelos desde hace mucho, véalo de esta manera, es porque de alguna otra forma conocían la palabra de Dios. Y no hablo de religiones, hablo en general, porque estaban basados en conocimientos sobre la familia conforme a la palabra de Dios. Nuestras abuelas, ¿verdad? No, pero mi abuela no es cristiana, pero te decía compórtese, ¿no? Respete, haga esto, haga aquello. ¿De dónde venía eso, hermano? De un conocimiento que ellos tenían ya por la palabra de Dios. Y actualmente, jóvenes,
No desechen esto. Sean obedientes a sus padres. Ya saben lo que dice la palabra. Tus días se van a alargar. Pero hay jóvenes que van a decirme, yo no quiero vivir. Es cierto. Hay jóvenes que ya no quieren vivir y apenas empieza. Y eso es muy duro, hermanos, y está difícil. Cuando escuches algo así, yo os he escuchado muchas veces. Yo trabajo con los jóvenes. Y hay gente que está en depresiones muy, muy fuertes. Y que a pesar de tomar su terapia psicológica, pues muy poco avanzan. Lo único que puede llegar a impactar su corazón, que ya estamos a punto de leer eso, es la palabra de Dios. Podemos reunirnos en las iglesias, cantar, orar, escuchar la palabra y sentirnos muy bien, hermano. Pero algunos apenas salen de aquí y vuelven a tomar su costalote de cargas, ¿verdad? Aquí me sentí bien, hasta me dieron ganas de moverme ahí en el Señor, gracias Padre, me siento muy bien. Pero saliendo de aquí vuelven a tomar su carga y viven igual la semana. ¿Por qué tiene que ser así? Porque realmente no estabas. Vienes a justificarte posiblemente. Las situaciones siguen y son reales, posiblemente no se resuelvan pronto. Y si a eso le suma que solo oras y lees la palabra cuando te conectas por internet, ¿verdad? En la transmisión, o puedes venir a la iglesia, en algunos casos, entonces no cabe duda, fíjate algo hermoso, no cabe duda que Dios tiene mucha misericordia por nosotros, que Dios nos ama tanto que a pesar de, Él sigue fiel con nosotros, hermanos. Toma en cuenta eso. Si esto no te motiva y no te dice, ya es tiempo, ¿no?, de volver a casa, hay que volver, tiene razón hermano, vamos a volver a casa. No tengo razón yo, Dios te está invitando y está viniendo a ti diciéndote, mi buena palabra te hará volver a casa. Es Dios. A pesar de toda nuestra ingratitud, Él nos sigue amando y nos da su palabra de vida para enmendar nuestro camino delante de Él. El libro de Oseas, que tenemos ahí a continuación, ahí dice que está en la Nueva Versión Internacional, dice, cuando era niño, yo lo amé. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios e imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Algo puedes percibir ahí, hermano? ¿Algo puedes percibir? Cuando era pequeño yo lo amé. Y está haciendo referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo, primero con los egipcios, ¿se acuerdan? Él los liberó una vez. Él los amó, los sacó de Egipto. A ti también te ama y te puede sacar de eso. Seas cristiano, no seas cristiano, conozcas la palabra, no conozcas la palabra. La invitación para los que no conocen al Señor, también a ti te puede liberar de todas esas depresiones, estas situaciones, esos vacíos que como algunos de nosotros hemos tenido. Yo no tenía, tal vez, mi testimonio no es tan impactante, hermano, pero yo era una persona introvertida, alejada de las situaciones solo, ¿verdad? Melancólico, situaciones así de ese tipo. Dios vino a transformar ese corazón. Entonces, desde que era pequeño, espiritualmente, Dios me amó. Dios empezó a buscar. Pero muchos de nosotros, cuando más nos llamaba o nos llama el Señor, más me alejo. ¿Les ha pasado? ¿Han hablado con alguna persona que tú le insistes en que busque a Dios? ¿Y qué sucede con ellos? Ya vieron el milagro en su vida, es lo más impactante, como los leprosos, los sanó el Señor y solo uno regresó de 10, ¿no? Nosotros ya vimos un milagro de Dios en nuestra vida. Ven, busca a Dios, arrepiéntete. ¿Y qué hacemos? Mientras más lo buscaba, más nos alejamos de Dios.
Yo mismo enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia y aprendimos por medio de su palabra y fuimos liberados en muchos aspectos, ¿verdad? Pero no nos dimos cuenta que realmente es Dios quien nos dio esa sabiduría y esa enseñanza. Actualmente parecemos o padecemos de eso, hermano. Llegas a la iglesia y te digo, eres una persona que pues religiosamente posiblemente estás cada 8 días. Y si eres así, y si eres cristiano, regresa, vuelve a tu principio, vuelve a buscar la palabra, vuelve a tu primer amor. Que eso sea un anhelo en tu corazón. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dios, como vimos en el versículo anterior, nos dio de su gran amor. Dice el versículo 4 del anterior versículo de Oseas: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. ¿Alguien ha tenido algún animalito que lo guíe por medio de una cuerda? Yo aquí conozco uno que tenía vacas y caballos y que posiblemente con una cuerdita podía haberlos llevado o guiado. Y pudo haber llevado con esa cuerda tensa, ¿verdad? Hay unos burritos o burritas, ya saben, que son, así les llaman, son mulas, ¿verdad? Difícilmente dejan guiarse. Pero hay otros animalitos más nobles que tú no deberías apretar esa cuerda, sino lo que harías que es una cuerda holgada, llevarlo. Dios nos acercó a Él con cuerdas de amor, hermano, suavecito. ¿Quieres que Dios te jale con una cuerda firme y fuerte? Lo puede hacer, pero si lo hace, hermano, es ¿por qué? Porque nos ama, porque te ama, por eso lo hace. Entonces, Dios en su amor nos libró y nos ayudó. ¿A qué? A que tengamos una mejor vida delante de Él. No somos santos porque somos nosotros perfectos. Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Busquemos la santidad, pero que Él sea en nuestra vida. Nosotros jamás lo vamos a lograr por nosotros mismos. Por eso ese versículo de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto demuestra el gran amor de Dios por nosotros. Tomemos la decisión de seguir a Cristo y de proclamar su evangelio, hermano. Toma esa decisión. Algún día tú dijiste, sí, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y si la palabra estuvo en ti continuamente, tú empezaste a crecer y empezaste a enamorarte del Señor cada día más. Pero con todas las circunstancias y aspectos de lo que hemos estado hablando, es muy fácil que podamos enfriarnos. Y como dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Efeso, ahora que leíamos y que ahora el pastor, ¿se acuerdan cuando nos dio la serie sobre las iglesias? Si no la ha visto, ahí están en YouTube, es una serie. Esa serie se la recomiendo, está bien buena. Esa sí, pásese horas ahí escuchando esa serie. Esa serie es sobre las iglesias. La iglesia de Efeso, pues era una iglesia, no vamos a decir que perfecta, pero no tenía detalles. Pero el Señor hizo, pero tengo contra ti. O sea que somos nosotros, hermano, porque nosotros venimos a la iglesia, confiamos en Dios, oro en mis alimentos, hago un pequeño devocional, a veces no, pero sigo creyendo en Dios. Sí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es la constancia de estar buscando a Dios por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Antes, es importante ir primero delante de nuestro Dios en oración para pedir ayuda y consejo por medio de su palabra. El Señor nos dará dirección para actuar ante cualquier problema. Miren, ¿por qué? Porque la Escritura es esto que dice ahí. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otra versión, para entenderla diferente, que es nueva traducción viviente. Ahí está.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos qué es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es, en esa versión lo dice de esta forma. ¿Está bien la traducción? Entonces eso es lo que representa la palabra para nosotros. No espere que estén sacando un decreto, unas situaciones especiales de conducta, ¿verdad? Su librito de conducta que puede sacar el gobierno, que puede sacar, no sé, alguna institución. Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que sabemos que es la palabra profética, ¿qué? Más segura. Ahí debemos de confiar. El Salmo 119:5. Todos nos lo sabemos hasta de memoria. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos meditar en la Biblia para que podamos ver en los caminos oscuros con suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta, hermano. Imagínese que usted está en una noche oscura sobre un camino como los de Cuernavaca, que están bien iluminados, que hay lámparas por donde quiera, ¿verdad? Como está lleno de árboles también ahora que está lloviendo, pues está brumoso, pero eso sí, hay mucha luz, ¿verdad? O sea, podemos caminar confiados. Pues no, faltan lámparas, pero todavía hay lucecitas por las cuales podemos guiarnos en el camino. Pues imagínense que va por esas calles que están medio iluminadas y que de repente, ¡pum!, se va la luz. Y ni siquiera hay una luna o algo, con esa lumbrera de noche, como dice la palabra, no hay nada. Y se pone oscuro. Es muy difícil que una persona, ¿verdad?, al menos que tenga ojos de gato, ¿verdad?, los gatos creo que ven en la oscuridad, podamos caminar confiadamente. En una de esas, si hay un hueco ahí, un hoyo, y yo sigo caminando, y no hay donde esté a tientas, decimos cuando anda uno sin ver, ¿qué puede pasar? Podemos caer, hermano, podemos resbalar, y eso en la vida nos sucede espiritualmente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella me enseña a guiar por esa senda de justicia, al guiar mis pasos. Vamos con buen tiempo. A ver, cuando ora a Dios con todo su corazón, solicitando su ayuda, cuando tenemos angustia, hermano, debemos hacerlo con fe. Pero a veces esto hasta se me olvida porque pues yo no he estado constante, pues menos fe voy a tener. O sea, yo creo, pero no, tenemos que hacerlo con fe. Y la obtenemos creyendo en el Evangelio de Jesús y creyendo su palabra. La misma palabra nos dice eso. Miren, en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchaste, te diste la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios, por eso es bueno que lo prediquemos. Puede caer en buena tierra, mala tierra, no sé. Pero no dejes de predicarlo cuando tengas esa oportunidad, aunque la palabra dice que en tiempo y destiempo estemos predicando, ¿verdad? Cuando tengas esa oportunidad de predicar, hazlo. Porque cuando tú escuchas sobre el Evangelio y la palabra empieza en ti a hacer su obra, empieza a crecer tu fe en eso que has oído, en eso que te enseñaron. Esa fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar el Evangelio de Dios, y de ahí viene una fe inmensa después si tú la desarrollas conforme a la voluntad del Señor. Eso nos falta. Si tengo fe, bueno, y mi fe es que creo, sí, pero a veces no somos tan, no creemos tanto cuando ando en dificultades, cuando tengo problemas. Es bien duro, pero es más fácil hacer un ladito a Dios y a la palabra, y les digo, mi mente, ¿verdad? Porque eso es lo que hace las maquinaciones, el diablo, ¿verdad? De nuestra mente empieza a trabajar y queremos nosotros resolver los problemas. Y ya después, cuando no puedo, pues que me eche una manita a Dios, a ver si salimos juntos. Déjele el 100% a Dios, confía en Dios en todo lo que haga. Tus caminos van a prosperar, hermano. Ahora sí,
Siguiente capítulo en relación a lo de la fe, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tienes fe, dice que no agradas a Dios, aunque su palabra dice que a todos nos amó, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es el versículo universal que no sabemos? No lo pusimos. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está. Entonces, no los que no tienen fe. Ahí hay un contexto diferente, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Dios a todos nos ama, pero no todos vamos a llegar. No todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, a nosotros. Si todavía no lo sabes o has tenido la duda, hazlo. Cree en el Señor. Muy bien. Hace un momento en la alabanza escuchábamos, no todos, ¿verdad? Llegamos a escucharlo, tal vez sí, que decía algo así como que contigo estaré, ¿no? Confío en ti. Ese canto que cantaron hace rato hablaba precisamente de la fe, de creer en Dios. Y es importante, hermano, que la palabra la escuchamos, ¿verdad? La narramos, la leemos, pero ¿se ha dado cuenta que en esta iglesia la alabanza y la adoración se ha tratado de que sea bíblica la letra? De que la letra es, la palabra de Dios es cantada. Sí, tenemos cantos, ¿verdad? De gozo, de adoración, pero la mayoría, y creo que todas, los cantos son basados, por eso se eligen de esa forma, basados en la palabra de Dios. ¿Saben cómo el pueblo de Israel guardaba su palabra? Lo que vimos en Josué. Ellos la recitaban, la memorizaban porque la recitaban. Y resulta que a los niños, todo lo que es el Torah, 5 libros de la ley, ¿verdad? Pentateuco, la cantaban. No sé ahora, yo desconozco cómo esté la situación, pero desde chicos los niños ya han visto algún rito judío cuando ellos están, ¿verdad? Están recitando la palabra, están así, recitando la palabra. Y la memorizaron, la memorizaban. No se apartará de tu boca. ¿Cómo se logrará eso? Memorízala, hermano. Contrario a la nueva escuela mexicana, que no me oiga Brenda, que no hay que memorizar, que ya es... No. Memorice la palabra, porque la va a tener aquí continuamente. Cuando yo escucho un canto que puedo alabar a Dios y exaltar a Dios, me lo llevo, de repente voy en el camino, estoy en mi casa, estoy durmiendo, y ahí está el canto. Alabando a Dios hasta durmiendo, ¿verdad? Cantando se memoriza la palabra también, hermano. Algunos de nosotros somos muy duros y muy renuentes en nuestras propias convicciones. Tenemos carácter fuerte, ¿verdad? Y hay gente que no es cristiana, imagínense, con renuente y carácter fuerte y duro de corazón. Ay, qué difícil. Pero nosotros también, hermano, no crea. Pero cuando estamos dispuestos a recibir el consejo de Dios, ese corazón que pareciera de piedra es como mantequilla para la palabra de Dios. Ese corazón tan duro para Dios es como mantequilla. Es como cortar así en mantequilla. La palabra de Dios es la única pieza ofensiva que se menciona en la carta a los Efesios. A ver, Hebreos 4:12, antes, dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted conoce a alguna persona que es dura? ¿Que es renuente? ¿Que ella cree que nada más sabe todo? Y que tú le quieres hablar del evangelio, le quieres hablar de ella, está
rechazando y no es así porque yo tengo mi religión y mi religión dice esto. Sí, pues es correcto, pero es más correcto lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Y hay un argumento, ¿verdad?, que podemos dar por medio de la palabra. Entonces, ¿quién puede hacer que ese corazón de piedra se ablande, hermano? La palabra de Dios. No hay nada, ¿eh? No sé cómo llegaste tú a Cristo, pero a mí el Señor me ablandó rápido, ¿verdad? ¿Por qué menciona una espada de 2 filos? Porque esa arma, ¿verdad?, en el ejército romano era letal. Era una espada que estaba afilada por los 2 lados. Una espadita corta, afilada por los lados, ¿sí? Era tremendo. ¿Qué va a hacer? No habla de tuétanos y huesos, lo habla como ejemplo. Pero la realidad es que pues eso fácilmente lo atravesaría el Señor. Pero espiritualmente está hablando de que somos muy duros de corazón, hermano. Somos muy duros. Entonces se necesita algo que contrarreste esa dureza. Ahí te va la palabra de Dios. Ahí te va la espada de 2 filos. A ver si puedes. Ahora, si tú lo permites. Si no, Dios no va a emplear esa arma, que es el única arma que tiene de ataque cuando hablamos en Efesios 6:13, que es por ahí va. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra te va a mantener firmes. ¿Tienes problemas, hermano? ¿Tienes detalles? ¿Tienes distracciones? La palabra de Dios. Así como los soldados romanos, vístete con esa armadura. Y no te vistas para echar guerrita espiritual, hermano. No te la creas, no. ¿Te recuerdan que nos enseñaban que póngase la armadura y pelee espiritualmente porque la lucha no es contra sangre? Sí, eso dice, pero está hablando de algo más profundo en tu corazón. Ponte la armadura, porque toda esa problemática que nos está alejando de llegar a la palabra, de volver a Cristo, es porque no tenemos esta armadura, hermano. A ver, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No somos justos por nosotros mismos, ¿verdad? Póngase la coraza de justicia, pero es por medio del Señor. Y calzados los pies con el aspecto, ¿qué dice ahí? El apresto del Evangelio de la paz. Los romanos no usaban botas, usaban unas sandalias, pero hasta acá se amarraban y estos eran para ir a la guerra y correr y que no se les saliera. Pero aquí lo toma como ¿qué? Predica el Evangelio, hermano. Haz eso, ahí, que eso vaya en tu corazón, es parte de tu vestimenta. Y el 16, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por la fe, ya lo vimos hace rato. Y tomad el yelmo de la salvación, tu casco, ¿verdad? Y lo último es lo que estamos viendo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que siempre debemos ir armados. No está permitido. En México no podemos ir armados. En Estados Unidos creo que la gente puede ir armada por la ley. Algunas, no, sí, aquí en mi casa yo puedo estar armado. Y en mi casa si se meten yo les puedo dar. Pues dele mejor con su arma, que es la palabra de Dios. Mira, no te andes metiendo a la casa, arrepiéntete, ¿no? Busca a Dios, que esa arma la utilices. Pero es más fácil tener un arma a la mejor diferente, ¿verdad? Nuestra única arma es la palabra de Dios. Es nuestra espada, hermano. Y estamos ya finalizando. En nuestra necesidad, hermanos, de volver a casa, debemos escudriñar la palabra y acercarnos cada vez más a nuestro Señor, quien no se ha alejado un instante de nosotros, quien nos ha liberado del cautiverio, nos ha liberado del pecado, nos ha alimentado, como decía su palabra, y lo más importante, nos ha dado el mayor de los regalos que no merecemos. ¿Cuál es? La salvación. ¿Qué más queremos? Ya tienes adelantado, es como aquel, te pagué y hago un mal trabajo, ¿no? Pareciera. Dios te pagó con una salvación, algo que tú no merecías. ¿Y qué hacemos? Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la palabra, dejamos de entrar a los estudios. Y hablo en forma general. Empecé diciendo que es un problema a nivel mundial de los cristianos.
Esta es una iglesia local que nos toca nuestra parte, ¿verdad? Esta enseñanza de Dios no es para nosotros solamente. Es algo que venimos padeciendo los cristianos. Y estamos bien, hermanos, porque en nuestro país todavía no hay una persecución tal como me parece ahora en Nicaragua. Nicaragua es tremendo, ya están la persecución terrible sobre los cristianos, testigos de Jehová, católicos, cristianos, van para afuera. O predicas lo que sea de acuerdo al régimen de Ortega, se llama creo el presidente allá. No confundamos con el otro Salvador, ¿no? El Salvador es otra cosa, Nicaragua. Está muy fuerte ahí el comunismo, ahí sí es algo difícil. Entonces, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Sigamos entonces buscándole a nuestro Dios. Y concluyendo, hermano, nos vamos a saltar Josué, que ya vimos, iba a leerlo nuevamente, pero nos vamos a saltar para terminar el Salmo 119, 5, 15, 119, 15. Repitamos lo que decía el salmista en el Salmo 119, 15 para terminar. A ver, vamos a leer alternativamente, son 2 versículos, ¿no? Pero tiene algunos textos que podemos leer. A ver, vamos a la de 3 a leer el primer versículo, que es el 15. Todos lo vamos a leer, pero léalo y dígalo en su corazón realmente. Así vamos a terminar el día de hoy. Y dice el Salmo 19:15, a la de 3, solamente esa parte lo leemos todos fuerte. Y dígalo con convicción para usted. Salmo 19:15 dice, 1, 2, 3. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Muy bien, fue un ensayo, porque yo les dije que solo ese, pero vamos a decirlo todo porque me gustó que se fueron así como que llevan energía. Yo pensé que andaban dormidos, pero también tienen bastante energía y eso me da gusto. Es que les dio gusto que dije, ya vamos a concluir. Hermanos de la transmisión, vamos ya casi a concluir. Vamos a ver, en casa o en donde estés, si puedes hacerlo nuevamente. Leámoslo juntos, ahora sí todo. Salmo 19, a la de 3 desde en tus mandamientos meditaré. 1, 2, 3, todo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Te puedes dar un aplauso? Vamos a Dios. Aleluya, Señor. ¿Realmente lo vas a hacer? Lo acabas de, ahora sí como dicen aquellos, lo acabas de confesar, ¿eh? Confiesa eso, sí, confiesa la palabra en tu corazón. Vamos a hacerlo, vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir el día de hoy. En casa igual podemos orar, terminar esta palabra del día de hoy. Cerramos nuestros ojos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos a ti, como siempre, toda la gloria, la honra y el poder. Porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro libertador, eres el que nos alimenta, Señor. Es el que nos ha dado verdadera libertad, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel, y que tus promesas siempre son fieles y verdaderas, Padre. Gracias porque nosotros podemos confiar en ti y que porque también podemos, Señor, decirte que recibas de nosotros una ofrenda grata, con olor fragante delante de ti, Señor. Que nuestras palabras no sean solo al aire, Dios, sino que podamos decirte que queremos, Señor, volver a tu casa y queremos darte las gracias por tomarnos y regresarnos a ellas con bien por medio de tu palabra, Señor. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz que hiciste por mí. Que gracias a eso es que estoy aquí, Señor. Que gracias a eso es que cada uno de nosotros, Señor, podemos seguir proclamando tu nombre y llevando tu evangelio al mundo, Dios. No permitas, Señor, que hayamos dejado el primer amor a algunos y que los que están firmes en ti, Señor, prevalezcan, Señor. Das fortaleza a cada uno de mis hermanos.
Gracias te doy por la vida del pastor, Señor, que continuamente está en esta lucha, Señor, espiritual, la cual tú le has mantenido, y oro, Dios, para que le des fortaleza cada que él, Señor, ministra tu palabra, Señor. Gracias por los miembros de su familia, Señor, que también participan, Señor, del ministerio, Señor. Guárdales de enfermedad, guárdales, Señor, dales fuerza, Señor, para que ellos mantengan el ministerio firme. Gracias por cada uno de los servidores de esta iglesia y de otros lugares también, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que sabemos que han padecido y que están padeciendo, no solo de enfermedad, sino de situaciones, Señor, específicas que tú conoces, Señor, pero que sabemos que solo volviendo a tu palabra, Dios, podemos mitigar un poco las situaciones. Y si no, Señor, como decía Job, Señor, haz tu voluntad, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, en lo bueno y en lo malo, Señor, así como en mí también. Te damos a ti la gloria, la honra y todo el poder, Señor, en esta mañana, en nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y amén, hermano.